Ciclos biogeoquímicos. Vamos a partir de la premisa que la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Hablando de esto, los elementos químicos no se destruyen ni se crean, se van transformando o van cambiando de un organismo a otro. Dentro de los ciclos biogeoquímicos, lo que se trata de explicar es el trayecto periódico de los elementos químicos entre organismos y el medio ambiente. Es decir, cómo van interactuando los organismos, los elementos químicos que conforman a los seres vivos, entre ellos por medio de la cadena alimenticia o a través de procesos de la tierra o procesos químicos. El primer ciclo biogeoquímico que vamos a explicar es el ciclo del agua o también conocido como ciclo hidrológico. Este se refiere al movimiento constante del agua en todo el planeta. El agua se va a mover gracias a la energía solar, al aire y a la gravedad. El primer proceso o el primer paso con el que se cuenta es la evaporación. Entonces tenemos grandes depósitos de agua en el planeta, la cual se va a calentar por medio del sol. En el momento que se calienta, esta agua se va a evaporar. Evaporación se conoce como el paso del estado líquido al estado gaseoso. Esta agua, repito, proviene principalmente de océanos, mares, lagos, lagunas, ríos y también se debe a la transpiración. Los seres vivos transpiramos, esto es, también evaporamos agua de nosotros. Entonces, este paso de líquido a gaseoso se conoce como evaporación. Este vapor de agua, ¿hacia dónde va a ser transportado? Pues hacia las capas altas de la atmósfera. Una vez que llega, se empieza a enfriar y a acumular. Se empieza a juntar este vapor de agua. A esto se le conoce como condensación y el resultado de la condensación es la formación de nubes. Cuando la nube ya tiene demasiado vapor de agua, ya está demasiado cargada, se empiezan a juntar las gotas y entonces pesan tanto que por gravedad van a caer, van a precipitarse hacia la tierra. Este proceso entonces se conoce como precipitación, que es la caída del agua, ya sea en su forma líquida o en forma sólida. Su forma líquida pues es conocida como lluvia. Caen por su peso, más o menos la velocidad de caída supera los 3 metros por segundo y a medida que la gota aumenta de peso, pues cae más rápido. En su forma semisólida se conoce como nieve. Esta se forma cuando el vapor de agua se encuentra con masas de temperatura de 0 grados centígrados. Entonces, esta agua que va cayendo se va cristalizando durante su caída y mientras aumenta, va aumentando la temperatura, se va ablandando y entonces se forman los copos de nieve. Es decir, arriba está líquida, empieza a caer de manera sólida porque pasa a 0 grados centígrados, pero antes de que caiga, nuevamente se vuelve a suavizar y entonces caen los copos de nieve. Otra forma en la cual cae el agua de manera sólida es el granizo. Aquí es lo contrario de la nieve, no da tiempo de que se caliente, entonces la temperatura por el viento es muy baja y la congela, entonces cae la gota de agua, pero en forma sólida. Una vez que el agua se precipitó, cayó hacia el suelo, esta agua va a ser filtrada, es decir, va a pasar a través de un medio poroso y hacia dónde se va a dirigir, hacia lo que conocemos como mantos acuíferos. Hablando del planeta, las cantidades de agua y en qué forma se encuentran en nuestro planeta. Bueno, en la manera o en el estado líquido es la mayor cantidad de agua que se encuentra y principalmente se encuentra en forma de agua salada en mares y océanos y en segundo lugar como agua dulce, ya sea subterránea o superficial en ríos y lagos. El segundo estado
de la materia en el que es acumulada dentro del planeta es en forma sólida, como hielo, y este está presente en los casquetes glaciares. Y por último, la menor porción de agua se presenta en forma gaseosa, y esto es en la atmósfera como nubes. El siguiente ciclo biogeoquímico que vamos a analizar es el ciclo del carbono. Vamos a platicar que la principal manera en la que encontramos el carbono en la naturaleza es como dióxido de carbono. Y bueno, partimos a partir de ahí en la fotosíntesis. Las plantas van a tomar este dióxido de carbono, a grosso modo, digamos, lo van a combinar con agua y van a formar su glucosa. La molécula de glucosa contiene 6 átomos de carbono, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el carbono que estaba en el dióxido de carbono en la atmósfera como CO2, ahora se presenta en la glucosa como C6H12O6. Dentro de la planta, entonces, se acumula la glucosa que tiene carbono. Esta glucosa es consumida por los herbívoros, los cuales pues van a aprovechar esa glucosa. Luego van a ser depredados por los carnívoros. A su vez, tanto los herbívoros como los carnívoros inhalan y exhalan, es decir, respiran constantemente. Y en el momento de la exhalación, ¿qué van a regresar al medio ambiente? Bueno, pues dióxido de carbono, el cual recordemos que tiene un carbono y 2 oxígenos. Otra manera en la que el carbono regresa a la atmósfera es por medio de la combustión, ya sea por explosiones volcánicas o por quema de bosques o de campos. Dentro del medio acuático también es importante el carbono. El carbono está disuelto en forma de dióxido de carbono y se disuelve en el agua por difusión. Algunos animales son capaces de tomar este dióxido de carbono y lo convierten en carbonato de calcio. Lo utilizan para formar conchas y esqueletos. En el momento que los organismos mueren, bueno, pues este carbono nuevamente se asienta y por difusión vuelve a pasar al agua. El siguiente ciclo es el ciclo del nitrógeno. En este caso, la mayor cantidad de nitrógeno que se encuentra es en la atmósfera. El aire está constituido principalmente de nitrógeno. Este nitrógeno se puede desdoblar y formar nitritos, que su fórmula química es NO2. Esto, para que se pueda desdoblar, es necesario utilizar las descargas eléctricas dentro de una tormenta eléctrica. Estos nitritos, ahora solubles en el agua que está lloviendo, caen y son utilizados, por ejemplo, como abono. En este momento ese abono cae a la tierra, se incorpora este nitrógeno a la cadena alimenticia, a los productores, los cuales después van a ser consumidos por los herbívoros por los carnívoros, y va pasando a través de la cadena trófica. Tenemos a las cianobacterias, ¿sí?, las cuales son bacterias que se alimentan o que producen su alimento a través de sustancias inorgánicas, como el nitrógeno. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos amonio, cuya fórmula química es NH3. Este amonio hay bacterias que son capaces de convertirlo en nitrito. Este nitrito, nuevamente hay otras cianobacterias que son capaces de convertirlos en nitrato. El nitrato se va a incorporar en el agua, la cual es absorbida por las plantas y se incorpora a los productores. Esto es consumido por los herbívoros son consumidos por los carnívoros, y tanto los herbívoros como los carnívoros tanto excretan como orinan. Y también en el momento que mueren, liberan ese nitrógeno hacia el suelo. Entonces, ya sea por orina, excremento o sus cadáveres, regresan el amonio nuevamente al suelo, donde regresa de amonio a nitrito, de nitrito a nitrato, se incorpora en el agua y continúa este ciclo.
¿Cómo regresa el nitrógeno a su forma gaseosa en la atmósfera? Bueno, existen bacterias nitrificantes, por ejemplo, que habitan en pantanos y son capaces de liberar el nitrógeno y regresarlo hacia la atmósfera. El ciclo del fósforo es muy interesante. Tenemos el fósforo, digamos, que está en el suelo, cae en el momento de la lluvia o es depositado en el suelo de algunas otras maneras. Una vez que llueve, las plantas absorben ese fósforo con el agua, nuevamente el herbívoro se alimenta de la planta, el carnívoro se alimenta del herbívoro, estos animales mueren, hay bacterias descomponedoras y regresan el fósforo al suelo. Otra manera en la que regresa el fósforo es por medio de animales, por ejemplo los murciélagos. Los murciélagos excretan y las excretas de los murciélagos son conocidas como guano. Este guano es rico en fósforo. Entonces, en el momento en el que el murciélago deposita su excremento, su guano, en la tierra, bueno, esta tierra absorbe el fósforo, de ahí absorbe la planta y muchos de estos murciélagos son frugívoros, es decir, se alimentan de frutas y ahí están consumiendo también fósforo. Otro ciclo importante es el ciclo del azufre. Este tiene que ver también con contaminación ambiental. El ciclo del azufre incorpora al dióxido de azufre, que por medio de unas bacterias, de sulfobacterias, lo convierten en trióxido de azufre, que se combina en la atmósfera con vapor de agua y forma ácido sulfúrico, el cual cae hacia la atmósfera en forma de lluvia ácida. Nuevamente, ¿cómo regresa? Bueno, gracias a unas bacterias. El azufre, bueno, repito, actualmente es un problema de contaminación, sin embargo es un elemento importante para algunos organismos.